Promesas. Vivimos en un tiempo en que las promesas se rompen continuamente. En muchas ocasiones son promesas políticas, en otras ocasiones son promesas de vivir juntos para siempre. La realidad es que cada vez cuando hacemos una promesa, lo hacemos siempre con la intención de cumplirla. Pero en ocasiones las diferentes circunstancias alrededor, nuestra misma actitud, el pecado, nos hace desistir o darnos por vencidos de cumplir una promesa. Algo fascinante es que Dios es siempre fiel. Entonces las promesas que Él ha hecho, Él las va a cumplir. Esas promesas no dependen de nosotros, dependen de Él y exclusivamente de su carácter. El día de hoy estaremos estudiando acerca de la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Estamos comenzando con la Semana Santa, con las festividades de Semana Santa, muy fuera de lo común, nuevamente. Nosotros como iglesia, este es ya el cuarto domingo que no nos hemos podido reunir. Pero gracias a Dios que eso no impide que podamos estar aquí estudiando su palabra. Y antes de continuar, creo que es importante que recalquemos el hecho de que, puesto que Dios es fiel y Él cumple sus promesas, entonces el día de hoy podemos estar 100% seguros de que a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo, sí, continuamos con la situación del coronavirus, a pesar de todo lo que estamos viviendo, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue estando en su trono, Dios sigue estando en pleno control de todas las situaciones en nuestra vida y alrededor del mundo que Él creó, y por lo tanto nosotros podemos descansar en su voluntad. No, eso no es fácil. No es fácil cuando acabamos de perder nuestro trabajo, no es fácil cuando quizá económicamente estamos teniendo problemas. No es fácil, pero déjeme decirle una cosa, puesto que lo que Dios prometió, lo cumplió. Él ha prometido también otras cosas para nosotros como creyentes, que hoy podemos tener la plena seguridad y fe y confianza de que Él nos estará ayudando en cada situación. Antes que continuemos, me gustaría que leyéramos lo siguiente. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 21, y vamos a leer hasta el final. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada, y un pollino con ella, pollino, o sea, un burro pequeño, y luego los enviará. Todo es, dice, desatadla, traédmelos, y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron al asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud era muy numerosa. Tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas en los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y las que iba detrás de él clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es el profeta de Nazaret de Galilea. Continuamos y dice entonces aquí en el versículo 14, y vinieron a él en el templo los ciegos y los cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos clamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Nos dice la palabra de Dios que en Lucas capítulo 19, de hecho algunos de los fariseos se indignan tanto que se acercan hacia Jesús y le dicen, ¿por qué no reprendes a tus discípulos? Y el Señor Jesucristo les dice ahí, en el versículo 40, aun si yo les dijere que ellos callaran, las piedras clamarían. Esta parte que acabamos de ver es trascendental para entender quién es el fenómeno Jesucristo. Ha habido muchas personas hoy en día, de hecho,
tristemente hasta en algunos de los seminarios, donde se le llama algo el Seminario Jesucristo, en donde se trata de encontrar únicamente al Jesús histórico, únicamente al Jesús hombre. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo varias cosas y está reclamando para sí mismo algo muy importante. Él no solamente es un hombre, Él no solamente es un buen maestro, Él no solamente es un hombre moralista o un maestro, un gurú. Él es quien dijo ser. Él es el Hijo de David, es el Mesías que ha venido al mundo para salvarnos. De ahí viene la palabra Hosana, Hoshiana, oh Señor, sálvanos. Espero que el día de hoy podamos comprender que si Jesús entonces es Rey, si es Mesías, ofrece salvación, entonces podemos estar gozosos y podemos estar tranquilos de que tenemos un Rey, un Dios, un Mesías que nos estará ayudando en estas circunstancias que estamos viviendo, aun si no podemos congregarnos. Él sigue en control, sigue sentado en su trono y podemos llamarle Rey, Mesías, Salvador. Amado Dios, hoy estamos ante ti, este grupo de tus hijos reunidos a través de la maravilla de la tecnología. Gracias porque vivimos en un tiempo en el cual tú haces posible que podamos reunirnos aún en medio de circunstancias adversas, para reconocer que Jesús es Mesías, que es el Cristo, el enviado, el ungido, que vino al mundo a traernos gozo y darnos salvación. Oh Señor, permite que podamos comprender qué significa el gozo aún en medio de las cosas que estamos viviendo, y cómo, puesto que Jesús vino, podemos gozar, podemos estirar las manos y decirte gracias por la salvación que tú nos ofreces, nos regalas a través de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén. Bueno, es lógico, es hermoso lo que vimos ahora, ¿verdad? El Señor Jesucristo ya ha estado enseñando por 3 años, 3 años y medio aproximadamente. Ya tuvo el periodo en el cual fue el año de inauguración. Y aquellos que hemos estado viniendo aquí a la iglesia de Redeemer, hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos nosotros todavía estamos apenas en el año de inauguración, entrando al segundo año, que ya es el año de resistencia. Es donde el Señor Jesucristo empieza a tener mucha oposición, principalmente de los fariseos y de los líderes religiosos de su tiempo. Ellos no creen que Jesús es quien dice la Escritura que Él es, el Mesías, el enviado de Dios que vino aquí con varios propósitos. Si usted le pregunta a muchas personas afuera quién es Jesús, le van a dar una cantidad increíble de opiniones referentes al Señor Jesucristo. Le van a decir, fue un gran maestro, le van a decir que fue una persona que fue seguida por otros, algo así como un gurú. Otros le van a decir que fue simplemente una persona que nos acercó cada vez más a Dios. Si leyéramos a algunos de los teólogos alemanes del finales del siglo XIX, ellos dirían que Jesús fue la persona más consciente de Dios. Un hombre llamado Jürgen Moltmann así le llama, el hombre más consciente de Dios, y por lo tanto alguien que parecía que era Dios en la carne. No, todas esas historias o todas esas respuestas tienen algo de cierto, pero no comprenden en la totalidad quién es Jesucristo. Porque para eso tendríamos que ver no solamente este momento histórico en el cual Él está entrando, ve de lejos a Jerusalén y va a entrar. ¿Por qué? Porque ya se ha llegado el momento en el cual Él va a entregar su vida en rescate por nosotros. El hombre pecó, el hombre no puede acercarse a Dios por sí mismo, el hombre necesita la gracia de Dios desplegada por medio de Jesucristo, para que aquellas personas que se acercan a Él puedan decir, yo no soy santo, yo no soy justo, necesito que alguien muera en mi lugar por mis pecados, alguien que sí sea santo, alguien que sí sea justo. ¿Y quién creen que es esta persona? Él es Jesús, Mesías en la carne,
y que ahora va a llegar aquí, entrando a Jerusalén, manifestando así que Él es el ungido, el enviado de Dios, el Hijo de David, y que tiene todo derecho a reclamar su carácter, su título mesiánico de Hijo de David, pero no viene como un rey conquistador, como lo hubieran esperado los mismos fariseos, los mismos judíos, y quizá hasta sus mismos discípulos. Él viene ahora, pero viene sentado en un pequeño burrito, porque Él es un emisario de paz en este instante. Aunque nos dice la palabra de Dios que en el futuro vendrá, ahora sí, en un corcel blanco, y en su muslo traerá escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese tiempo aún no ha llegado, aunque viendo todos los acontecimientos que estamos viviendo recientemente, yo me pregunto, Señor, ¿el día está cerca? Quizá el día está más cercano de lo que usted y yo nos imaginamos. Pero sin más por el momento, vayamos entonces, ¿de dónde es que nos dice aquí Mateo en el versículo 5? Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu rey. Para esto tendríamos que regresar unas cuantas hojas hacia atrás. Qué interesante, ¿no? En mi Biblia son solamente como unas 20 hojas hacia atrás, pero en estas pequeñas hojas hay 530 años de separación, por lo menos. Para nosotros nos tardó únicamente unos segundos llegar de Mateo capítulo 21 a Zacarías capítulo 9, pero son 530 años de separación por lo menos. Y aquí lo que encontramos es lo siguiente: el pueblo de Israel había pecado, el pueblo de Israel había desobedecido a Dios y fue reprendido por el Señor, de manera que, de acuerdo a la palabra de Dios, Él les había dicho en Deuteronomio, si tú me obedeces, yo te voy a bendecir. Pero si tú me desobedeces, yo entonces traeré sobre ti calamidad. Ellos no le creyeron y por 1000 años estuvieron en este ciclo de obedecían a Dios y desobedecían a Dios. Y entonces estaban en este ciclo de obediencia, bendición, desobediencia, corrección. Obediencia, bendición, desobediencia, corrección. Dios enviaba un profeta y regresaban ellos a la obediencia, bendición, desobediencia, corrección. Profeta, obediencia. Y este ciclo vicioso, Dios llega el momento en que dice, suficiente. Y entonces, por medio de una persona que seguramente ustedes han escuchado mucho, aquellos que han ido a la primaria o a los primeros años formativos de la educación, leímos mucho acerca de un pueblo llamado Babilonia y un hombre llamado Nabucodonosor, un rey muy importante para la historia universal. Pues este rey, Dios permite que descienda sobre Jerusalén y se lleve entonces cautivos a los judíos. Han pasado ya 70 años y ahora vienen de regreso a la capital nuevamente, a Israel, a Judá, particularmente la ciudad de Jerusalén. Y es exactamente a estas personas, este grupo de personas que han regresado del exilio, a quienes Zacarías les está escribiendo lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces jubilosas, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, humilde y salvador, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Qué? 500 años de separación entre un pasaje y otro, 500 años. Y vean la descripción tan precisa con la cual nos está recordando Zacarías acerca del carácter, acerca de esta persona que va a llegar a Jerusalén. Pero no va a llegar como cualquier otro conquistador, sino él va a llegar humilde, subido sobre un pollino, un pequeño burrito, y trayendo sobre sí la salvación y la paz que todo hombre necesita. Veamos la descripción precisa aquí en Zacarías 9:9. Primeramente le dice, alégrate mucho, hija de Sión. Entonces podemos comprender cómo es que los jóvenes y todas las personas en tiempo de Jesús se quitan entonces los sacos, se quitan las cosas, las ponen a los pies del Señor mientras Él va avanzando. Otros van y arrancan ramas, como acabamos de leer en el capítulo 21, ahí en Mateo,
jóvenes están arrancando ramas y traen, y si me permiten, y traen palmeras y están ellos diciendo, Hosana, Hosana al hijo de David. Hoshiana, oh, sálvanos. Aquí viene una situación, ellos están alegrándose y se están alegrando porque ahora bien están viendo que la profecía dada por este hombre llamado Zacarías 530 años antes, hoy en sus ojos, delante de ellos, se está cumpliendo. Entonces, claro que eso va a ser motivo de regocijo. Pero ¿qué tal si usted y yo no lo vimos? ¿Qué tal si nosotros no estuvimos en ese lugar presentes para ver el momento en el cual el Señor entraba a Jerusalén? ¿Eso también nos debe llevar a nosotros de gozo? Absolutamente. ¿Por qué? Porque, como dijimos al inicio en la introducción, Dios lo que promete lo va a cumplir. Lo que promete lo va a cumplir. Y hay una parte bien hermosa. Al final de los evangelios, específicamente en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, en donde Jesús dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y porque Él ha hecho promesas, como vemos hoy en día aquí en Zacarías capítulo 9, versículo 9, aquello que Él prometió 500 años antes, ahora enfrente de los judíos, lo estaba llevando a cabo. Y por ello es motivo de gran gozo. Entonces su venida estimula el gozo en cada uno de nosotros. Ahora, hay dos maneras de ver gozo, ¿verdad? Y separarlo de la alegría. La alegría, para nosotros, ¿verdad? Hay cosas que nos llenan de alegría. Yo le aseguro que en el momento que se levante la cuarentena, todos vamos a estar muy alegres, ¿cierto? Hay otras cosas que también nos llenan de alegría. El nacimiento de un bebé, el nacimiento de una hija, como mis dos hijitas cuando nacieron, y me llenó a mí completamente de gozo, de alegría. Pero la alegría está basada en las circunstancias. Yo todavía recuerdo el momento en que mi esposa, la que en ese momento era mi prometida, ¿verdad? Hasta ese momento, de repente dentro de la iglesia, viene de la mano de su mamá y su papá y da la vuelta y entonces empieza a caminar sobre la isla, la fila de en medio. Y alcanzo a verla. Yo la verdad ni vi a mi suegra ni a mi suegro. Yo solamente vi a ese ángel vestido de blanco que venía caminando hacia mí. Y eso me llenó de alegría. Pero sabe, la alegría se basa en las circunstancias. El gozo es a pesar de las circunstancias. El gozo es una tranquilidad completa que usted y yo podemos tener sabiendo que Dios está en control aún de las circunstancias y que a pesar de que todo cambie, ¿sabe una cosa? Dios está al control y yo puedo descansar aun si el coronavirus está cada vez más fuera de control, aun si mis cuentas de banco están cada vez más hacia abajo, aun si hay rumores de que ya no hay antibacterial u otros productos que van a ser necesarios para pasar todo esto, aun si nos faltan 26 días todavía. Déjeme decirle que el gozo viene de saber que Dios realmente cumple sus promesas y podemos descansar, traer nuestro corazón lleno de ansiedades a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dígase a sí mismo, puedo tener gozo porque Dios está conmigo y cumple sus promesas. ¿Cómo lo sabe usted? Porque aquí lo dice. Por cierto, algo que se me olvidó decir desde un inicio. ¿Sabía que este acontecimiento de la entrada triunfal del Señor Jesucristo está narrado en los 4 evangelios que tenemos? ¿Por qué será que algunos acontecimientos los menciona Lucas, pero no los menciona Juan? O los menciona Marcos, pero no los menciona Mateo. No es que no sean importantes, simplemente que cada uno escogió, por medio del Espíritu Santo, qué quería comunicarnos a nosotros, a los creyentes a través de las edades. Pero qué importante acontecimiento que esta entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, los 4 evangelios lo narran. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que quede ninguna duda en nosotros. Él es el Mesías que había llegado al mundo para que digamos, Hosana, sálvanos, oh Jesús.
En la primera parte, su llegada nos estimula gozo, claro, promueve el gozo en nosotros, porque vemos que Dios es una persona, Dios es un Dios fiel, que cumple sus promesas, y que podemos descansar y tener gozo que no se basa en las circunstancias, sino que es a pesar de las circunstancias. Sigue diciendo aquí Zacarías 9:9, alégrate mucho. Entonces la primera mente, ¿qué gozo vas a tener, oh hija de Sión? Da voces de júbilo. Es interesante porque algunas iglesias a donde vamos, a veces los hermanos están cantando y danos un bello hogar, y cantan con mucha solemnidad. Y de repente vamos a otras iglesias en donde todo es más alarido y un poco más de júbilo. Y déjeme decirle, la palabra de la que está hablando aquí, de da voces de júbilo, no es de esa de cuán grande es Él, cuán grande. No, eso es de, oh, tengo gozo, gozo, gozo. Me explico, son alaridos que la persona va a estar dando, gritos de júbilo. ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, cuando Dios cumple sus promesas, nosotros podemos estar gozosos y dando voces de júbilo, gritos de alabanza a Dios, porque Él lo merece. Entonces, la siguiente parte donde está diciendo aquí el versículo, ¿verdad? Alégrate mucho, primero da voces de júbilo. Entonces, esta parte es que su venida debe provocar en nosotros exaltación, debe provocar alabanza a Dios. ¿Por qué es que se indignan entonces los fariseos cuando están viendo que las personas están diciendo Hosana al hijo de David, y quieren reprender a los jóvenes alrededor de ellos? ¿Saben por qué? Porque ellos no entienden. Número uno, ellos no entienden, pero los jóvenes sí lo entienden. Los demás que están gritando a Jesús, ellos sí lo comprenden. Y lo que los fariseos no pueden comprender, y los líderes religiosos, es que a un hombre se le esté dando alabanza. Exacto. Si solamente es hombre, eso le tendríamos que llamar idolatría, porque es colocar a un hombre en la posición que solamente Dios debe estar. Por ejemplo, si Dios, o puesto que Dios es rey, Él tiene un trono. Y ese trono, ahí es donde Él debe estar sentado únicamente. Cuando nosotros exaltamos a Dios, cuando nosotros alabamos a Dios, estamos colocándolo a Él en el trono de nuestro corazón. Y ese lugar, decía una parte, ¿verdad? Como dice Agustín de Hipona, o San Agustín, como es conocido: sin descanso está nuestro corazón hasta que encuentra su descanso en ti. Es como lo que dice el libro de Eclesiastés, que Dios puso en nuestro corazón el deseo de buscarle. Pero cualquiera que nosotros que pone otra cosa aquí, en este trono, en nuestro corazón, le llamamos a eso idolatría. Sea una persona viva, sea una persona muerta, sea algo hecho por mano de hombre, sea lo que sea, a eso le vamos a llamar idolatría. Pues si las personas están idolatrando a Jesús, ¿qué va a suceder? Claro que entonces los demás, los otros líderes religiosos, van a estar indignados porque están diciendo, ustedes están colocando a Jesús en el mismo lugar que ¿quién? Que Dios. Y por eso les dice, tú reprende a tus discípulos. Mas el Señor les dice en Lucas capítulo 19, yo les digo que si yo les ordenara a ellos callar, aun las piedras hablarían. Porque Jesús está admitiendo, está reconociendo que esta alabanza que le está dando la gente, Él la merece. Entonces, cuando el Rey viene, cuando el Rey entra y recibe gloria, estamos haciendo lo que es correcto, no nos hemos equivocado. Alégrate mucho, porque vea lo que dice en la siguiente parte del versículo. He aquí, tu Rey vendrá a ti. Entonces, su venida estimula el gozo. Su medida también provoca la exaltación, la adoración, la verdadera adoración a Dios. Esto no es diferente a, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dijo, ustedes cuando oren,
oren de la siguiente manera. Y no es nada más repetir una cosa, pero empieza diciendo el Señor, ustedes cuando oran dirán, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo dudo que el Señor Jesucristo estaba pensando que solamente estuviéramos repitiendo esa frase por siempre, para siempre, amén. Yo creo que lo que estaba diciéndonos el Señor en esa parte, y no lo digo solo yo, sino a través de la historia de la iglesia, algunos han tomado como que Cristo solamente estaba diciendo que esta es la única manera de hablar con Dios, y otros lo hemos tomado como que Dios nos dio un excelente ejemplo para poder alabar a Dios, confesar nuestro pecado, suplicarle por las necesidades que tenemos y agradecerle por todo lo que Él nos da. Eso es el Padre Nuestro. ¿Y cómo comienza el Padre Nuestro? Exaltando, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este tiempo de dificultad que está usted dentro de casa, déjeme ponerle un reto. Que tome cada día un atributo de Dios y que adore a Dios por ese atributo un día a la vez. Y si no sabe cómo, déjeme decirle, hay varios libros del hermano Riley, de R.C. Sproul, de muchos otros que enumeran los atributos de Dios y que podemos adorar a Dios porque Él es bueno. Le voy a mencionar algunos. Bueno, es justo, es fiel, es santo, es confiable. Solo por mencionar algunos. ¿Cómo no adorar a este Dios? ¿Cómo no adorarle a Él? Porque Él prometió que iba a venir el Mesías y ahora permite que llegue. No solamente es gozo y exaltación, sino también que su venida revela o nos evidencia la identidad de esta persona. ¿Cómo lo dice aquí? Versículo 9. He aquí tu rey vendrá a ti. Él es el rey, es el hijo de David, de acuerdo a las escrituras. Hubo un hombre llamado David, que era de la ciudad de Belén, donde Jesús nació, y que él llegó a ser el rey más importante que haya tenido el pueblo de Israel. Fue tan importante que aun Dios mismo le dijo, a ti te digo, David, que nunca faltará una persona que se siente sobre el trono. Entonces, por lo mismo, cuando estamos hablando de Jesús y nos damos cuenta en los evangelios que Él es hijo de David, ¿en qué sentido? Es un descendiente, es un pariente, humanamente hablando, es un pariente de David. Por lo tanto, Él tiene el derecho a sentarse como rey sobre Israel. Él es rey, no es príncipe, Él es rey. Le dice, y este rey vendrá a ti. ¿Pero qué tipo de rey? Mire, hay muchos reyes, ¿verdad? Generalmente los reyes han sido caprichosos, generalmente los reyes han sido completamente orgullosos y hacen lo que ellos quieren. Se ponen a sí mismos en primer lugar. Ahora, no necesitas ser rey para hacerlo de esta manera. Gobernantes. Hay gente que apenas y está empezando en la política y ya se sienten que son los dueños y señores de un entorno. Pero vea la hermosa descripción que da acerca de este Jesús, rey. ¿Pero de qué tipo de rey? Justo. No solamente está hablando acerca de cómo Él es un rey que es puro, que va a hacer las cosas en equidad, que va a hacer las cosas obrando con justicia, correctamente, con rectitud. Oh Señor, nunca hemos visto un gobierno así. No tenemos idea de lo que sea un gobierno que es 100% justo y que es completamente buscando agradar a Dios. Número uno, está hablando de que Él como rey va a ser una persona 100% justa. De hecho, si Jesús no fuera un rey justo, no puede morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Mesías tiene que ser el Cristo mismo. Tiene que ser una persona que en su carácter debe ser intachable. Nos dice el libro de Hebreos que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y gracias a que Él no pecó, a que es justo, Él puede morir en nuestro lugar
por nuestros pecados. Qué importante que lo mencione esto, conforme nos estamos acercando entonces a la última semana, la Semana Mayor o Semana Santa, y esta es la entrada triunfal. De hecho, el hecho de que Él es rey y que ellos pensaron que iba a ser el rey y que se iba a establecer como rey en ese momento, y como no lo hace ahí, entonces mucha gente se va a voltear en contra del Señor Jesucristo. Pero hasta este momento, tanto Zacarías como Mateo quieren que nosotros tengamos en mente una cosa: Jesús es el Mesías, es el Cristo que ha venido al mundo a salvar, a traer gozo y a provocar adoración al Dios vivo y verdadero. Es justo. ¿Qué dice la siguiente parte del versículo? Zacarías 9:9. He aquí tu rey vendrá a ti justo. ¿Y qué? Y Salvador. Esa es la razón principal por la que Él ha venido. Sí vino a enseñarnos, sí vino a ser maestro, pero ¿sabe que lo más importante fue que vino porque Él iba a dar su vida en nuestro lugar por nuestros pecados? Cuando Dios desde el cielo ve que los romanos aprenden al Señor Jesucristo, que Judas traiciona al Señor Jesucristo, que todos los fariseos y el Sanedrín van en contra del Señor Jesucristo, el Padre desde el cielo no dijo: uy, ¿qué le hicieron a mi hijo? Este era el plan. Este siempre fue el plan. Pero los fariseos no lo entendieron. Los judíos no lo comprendieron. Ellos pensaron que iba a venir, iba a cabalgar en un corcel blanco, que iba a entrar, que iba a matar a todos los romanos, se iba a establecer ahí como un rey, como un Mesías, victorioso en ese momento. Pero si eso hubiera pasado, aquellos que no somos judíos no tendríamos la oportunidad de la salvación. Por eso le están diciendo los jóvenes: Hoshianá, Hosana. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador. Él viene al mundo a dar su vida en rescate por muchos, como nos dice en Marcos capítulo 10, versículo 45. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él es el Salvador. Déjeme parar un momento aquí, decirle: Jesucristo es el Salvador. No se puede usted salvar a sí mismo. Imaginemos una cosa: si usted pudiera salvarse a sí mismo por sus propios medios, entonces ¿para qué vino Jesús? ¿Por qué entonces el Padre del cielo permite que su Hijo nazca de una virgen, crezca una vida y tenga una vida justa, y lo vea entonces ser latigado, su barba arrancada, golpeado, le vendan los ojos y le dicen: profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? ¿Por qué el Padre del cielo permitiría que su Hijo pasara por todo este sufrimiento si usted y yo pudiéramos salvarnos por nuestros propios medios? No tiene sentido. Exactamente, precisamente porque no hay otro camino, precisamente porque Jesús dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es que Él es el único y suficiente Salvador. No hay otro. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, el justo, nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué hay confusión en nosotros? No, Jesucristo es el Salvador, no un Salvador, el Salvador. Esto ya nos lo decía desde 530 años antes. Viene a salvar, pero no venía a salvarnos del yugo de los romanos a ellos. No viene a salvarnos solamente del coronavirus. No viene a salvarlo de la ruina económica que viene después de estos días. No, Él viene a salvarle y a ofrecerle la vida eterna al lado de su Padre, que es mucho mejor de lo que nosotros vivimos aquí en esta tierra. He aquí viene tu Rey, viene Salvador, pero ¿de qué manera viene? Viene humilde. ¿No es eso fascinante? Él no viene como un déspota. De hecho, déspota es una palabra, despotes, en griego. El Señor. Pero se habla de una persona que es déspota, que se enseñorea y que trata a los demás como si fueran sus vasallos. Jesucristo no nos trata así. Jesucristo nos trata como hermanos, nos trata como aquellos a los que vino a salvar. Nos ve con ojos de compasión. En vez de vernos como súbditos, nos ve como hermanos. En vez de vernos como súbditos,
nos ve como hijos a quienes tiene que salvar. Por eso viene humilde. Y es trascendental entonces que Él venga en ese pollino. Yo les decía hace un año a mis hermanos aquí en Redeemer, que cuando de niño yo leía que Jesús viene en un pollino, yo lo leía como Jesús viene en un pollito. O sea, ¿cómo va a andar Jesús? ¿Ese es otro milagro quizá, que Jesús se suba en un pollito y entre a Jerusalén? No, era un pollino, un pequeño burrito, un burrico, le dicen en otros lados, ¿verdad? Y este pequeño burrito es en donde el Señor Jesucristo va a entrar, evidenciando la humildad de su entrada. Ve, el burrito no solamente está ahí porque no había otro animal de carga. No, Jesús quiere cumplir, quiere dejarles en su mente bien impreso: yo soy el rey prometido en Zacarías, que vengo ahora en calidad de sí rey, pero rey en paz. Vengo el rey pacificador, porque Él viene a traer, de acuerdo a la palabra de Dios, Él viene a reconciliarnos al Dios Santo con los hombres pecadores, y Él nos hace que nos demos la mano a través de la cruz. Yo creo que por eso Cristo muere en la cruz, hermanos, porque de un lado está tomando la mano del Padre, del otro lado está tomando nuestra mano y nos reconcilia con Él a través de la cruz. Él viene humilde, Él viene a traer paz entre un Dios perfecto y un hombre pecador. Estábamos enemistados y Él nos ha ayudado a reconciliarnos. Porque dice aquí este versículo al final: humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Algunos dirán entonces el último punto acerca del Rey de Paz. El Rey de Paz tiene que ver con esto. Él no viene como un rey victorioso que ha ganado la batalla. Todavía en este momento no. La palabra de Dios nos dice que ya evidenció a través de su muerte, ya Él destruyó la obra de Satanás. Pero el día de hoy, si usted acepta a Cristo como único Salvador, usted puede tener esa reconciliación, esa paz a través de este rey humilde, rey justo, rey salvador, que le ofrece a usted la salvación a través de lo que vamos a celebrar durante toda esta Semana Santa. Quisiera entonces terminar de esta manera, regresando a Mateo capítulo 21. Si bien solo leímos esta parte, como para recordar qué es lo que el Señor está diciendo. Pero dice la Escritura aquí en el versículo 9: y la gente que iba delante e iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Cuando entró al templo, entonces echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y entonces los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo diciendo: Hosana, Hijo de David, se indignaron. Dos respuestas al Mesías. La primera, gente que viendo las acciones que él está desarrollando, de limpiar el templo, de entrar en una entrada triunfante pero humilde, y al acercarse, ¿qué recibían? Recibían la sanidad, recibían la bendición, porque creían en él como ¿qué? Como el Mesías. Pero hubo otros que dijeron: yo no creo que Jesús realmente sea ese Mesías. Y en vez de creer, se indignaron. La pregunta para ustedes: ¿quién de los dos es usted? ¿Está todavía en la orilla diciendo: déjame estudiar un poquito más a ver quién es este Jesús? Déjame ver si realmente Él es quien dice ser. No tome demasiado tiempo, porque la última vez que yo he estado viendo alrededor las cosas, pareciera que Él viene muy pronto. No se espere demasiado. Crea en Cristo como Salvador. Él es el Rey que entró y vino para salvar. Entonces la cruz no es un accidente, la cruz es el propósito con el cual Él venía. No se quede fuera.
No se indigne demasiado o no sea un incrédulo, sino conviértase en un creyente. Ahora quiero hablarle a aquellos de nosotros que hemos creído en Cristo como Salvador. Seguramente usted está teniendo momentos de intranquilidad. Seguramente está teniendo en estos momentos de falta de paz. Ya tiene al Mesías, ya debería tener paz. Ya tiene gozo, debería tener ya el gozo del que nos habla ahí en la entrada triunfante. Pero seguramente ha estado usted viendo la televisión todos estos días. Seguramente ha estado escuchando cada noticia y eso, en vez de traerle gozo, le ha traído mucha inquietud. Hoy es momento de decirle al Señor: he creído en ti y continuaré creyendo en ti, porque sigues siendo Mesías, sigues estando en el trono, sigues estando en control de todas las circunstancias. Ayúdame a depositar toda esa ansiedad en ti, porque tú tienes cuidado de mí. Las aplicaciones el día de hoy entonces son 3, como a menudo lo hacemos. Número 1, ¿qué necesitas? ¿En qué área de tu vida necesitas salvación? ¿En qué área de tu vida necesitas salvación? ¿O de qué necesitas que te salve Jesús hoy? ¿Será de tu pasado? Sí, a lo mejor lo que necesita usted hacer el día de hoy es decir: Jesús, hoy reconozco que soy pecador, que no me puedo salvar a mí mismo, que tú diste tu vida en lugar por mí, por mis pecados, y reconozco que solo tú eres el único que me puede salvar. Hoy es el día de salvación y quiero animarle a que le diga al Señor: creo en Jesús como mi Salvador. A lo mejor quiere que Jesús le salve de otras cosas. ¿Qué tal enfermedad? Estamos teniendo algunos hermanos en nuestra iglesia que tienen problema de cáncer y hemos orado y seguiremos orando, y ustedes saben de quién estamos hablando. Yo no dejaré de orar hasta que Dios los sane. Eso es lo que estoy esperando de parte de mi Señor, que ayude a estas personas que tienen cáncer. Y a lo mejor estoy hablándole a alguien en estos momentos que está pasando por una enfermedad difícil. Quiero decirle que este Jesús tiene todo ese poder, tiene un plan, pero también tiene todo el poder. Quizá esa es la salvación que está buscando. ¿Qué tal si es la ruina económica? Varios de ustedes seguramente que viven al día se han preguntado: ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Y es cierto, necesitamos salir a trabajar, pero ¿qué tal si las condiciones no están ahí? Esperemos con paciencia el momento en el cual Dios va a traer esa salvación durante esta semana o durante las semanas que vienen. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. Número 2, Jesús es rey. ¿Está listo para someterse a Él? Si Jesús es rey, o sea, solo porque vino en un pollino, solo porque vino en un pequeño burrito, no significa que se quedó subido en el burrito. ¿Sabe qué pasó? Murió, lo sepultaron, resucitó, está sentado a la diestra del Padre y de ahí va a regresar para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces nosotros no debemos perder de vista que Él sigue siendo rey y que necesitamos someternos perfectamente a la voluntad de este rey, que vino humilde, que vino justo, que vino a salvar, pero que hoy en día está sentado a la diestra del Padre. Entonces necesitamos someternos. ¿Cómo nos vamos a someter? ¿Habrá algún pecado que debe dejar usted hoy? Quizá el pecado de dudar. Muchos de nosotros, quizá al estar tan pegados al televisor y al ver las noticias alrededor, nos hemos dado cuenta, se está poniendo cada vez más difícil, y en vez de tener fe, hemos caído en la desconfianza, en la falta de fe, en la duda. Quizá es momento de decirle al Señor: yo confío en ti. ¿Qué tal vivir para Él? Señor, yo me he estado recluyendo aquí y solamente he estado texteando o retuiteando o reenviando puro meme. Es momento de enviar palabras de fe y es momento de enviar palabras de ayuda mutua. Es momento de animarnos a través de los medios de comunicación que tenemos accesibles. Es momento de alguna manera dejarles saber a nuestros vecinos alrededor que nosotros estamos confiando en el Señor,
que no estamos desmoralizados como muchos otros están desmoralizados. Es momento de confiar en Él y ayudarle a otros y hablarle a otros. Si Jesús es Rey, debemos hablarles de que Jesús es Rey y es Salvador y viene por ellos. Número 3, comparta a Jesús durante esta Semana Santa. Sí, a lo mejor no puede salir, pero puede utilizar las ventanas que tiene en su apartamento, en su casa. Puede utilizar el jardín que tiene afuera y poner quizá algún señalamiento de Jesús ha nacido, Jesús vive. Así como decoramos a veces para Navidad, ¿por qué no utilizar este tiempo para decorar acerca de que Jesús resucitó? Necesitamos buscar maneras creativas de dejarle saber a nuestra comunidad que Cristo vive. Y quizá es momento de parar todos esos memes y ahora transformarlos en cosas que nos ayuden a seguir teniendo paz y tranquilidad en medio de la adversidad. No nos hemos equivocado. Jesús es Dios, Él merece que nos sometamos a Él. Su venida nos trae gozo, su venida nos trae alegría, su venida nos trae salvación, pero su venida también nos hace someternos a su voluntad. Que el Señor nos ayude durante esta semana a honrarle. Utilice este tiempo, esta semana. Tiene tiempo para ver varios programas relacionados con la vida del Señor Jesús. Quizá películas como Jesús, algunas otras que pudieran ayudarle a usted a continuar expandiendo su conocimiento del Señor. No desperdicie esta semana, utilícela para agradar al Señor, para vivir para Él, y que el Señor nos ayude a someternos al Rey que ya vino, pero que vendrá. Amado Señor, gracias este día, porque tú nos has recordado que efectivamente Cristo es el Mesías, que vino a este mundo a dar su vida en nuestro lugar por nuestros pecados, que entró triunfalmente y que aún ese evento había sido profetizado, que no fue obra de la casualidad, que no se le ocurrió a los discípulos el traer un burrito y hacer lo que Él se subiera, no, sino que Él recordó cada una de estas cosas, se llevó a cabo para que nosotros tengamos la plena confianza de que hemos creído en Cristo y nuestra fe está correctamente depositada en Él. Bendice a cada persona y sobre todo Él que es el Rey de paz, que traiga paz y tranquilidad a cada corazón durante este tiempo difícil de adversidad. Oh Señor, gracias, porque Él es el Rey, Rey de reyes, Señor de señores, y a ti te damos la honra por medio de su nombre, en nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.